El aire en la cámara real del Alcázar de Madrid es denso, casi irrespirable. Pesa con el olor dulzón de la enfermedad y el aroma penetrante de las velas de cera que luchan por horadar la penumbra. En el centro de la estancia, sobre un lecho monumental con doseles de terciopelo carmesí, yace una figura que es apenas una caricatura de un hombre. Es Carlos II, rey de España, Nápoles, Sicilia y las Indias. O, como le susurra el pueblo y la corte por igual, el hechizado. Tiene 38 años, pero su cuerpo es el de un anciano decrépito. El famoso prognatismo mandibular de los Habsburgo, la mandíbula de Habsburgo, es tan severo en el que sus dientes superiores e inferiores no pueden encontrarse. Su lengua, demasiado grande para su boca, le hace balbucear y babear. Comer es una tortura. Su rostro es pálido, casi translúcido, sus ojos acuosos y ausentes. Su cabello, ralo y sin vida, enmarca una frente abombada. Es el producto final, el resultado inevitable de un experimento dinástico que ha durado 200 años. A su alrededor, un cónclave de sombras se agita en silencio. Están los médicos, con sus rostros graves y sus remedios inútiles, sangrías, ventosas, pócimas con polvo de cuerno de unicornio y bezoares. Están los sacerdotes, liderados por el cardenal Portocarrero, murmurando exorcismos, convencidos de que el mal que consume al rey no es de este mundo, sino una maldición demoníaca. Durante años, han sometido su frágil cuerpo a rituales extenuantes, buscando expulsar a los diablos que, según ellos, anidan en sus entrañas. Pero el demonio que atormenta a Carlos II no es de azufre ni de fuego. Es un demonio mucho más íntimo, inscrito en la esencia misma de su ser, su propia sangre. El aire en el Real Alcázar de Madrid es una mezcla pútrida de enfermedad, incienso y miedo. Es el crepúsculo de un siglo y el ocaso de una dinastía. En el lecho real, ahogado en brocados y reliquias sagradas, yace el rey. Su respiración es un trabajo forzado, cada inhalación un silbido, cada exhalación un estertor agónico que corta los susurros de los cortesanos congregados en las antecámaras. Este es Carlos II de España, rey de las Españas y de las Indias, pero en este momento es poco más que un cuerpo frágil en guerra consigo mismo. Su segunda esposa, Mariana de Neoburgo, lo mira. Sus ojos no derraman lágrimas, sino que reflejan una compleja aleación de piedad y fría ambición. La piedad es por el hombre, un alma torturada desde su nacimiento. La ambición es por el poder que él representa, un poder que ahora se disuelve con el último calor de su cuerpo. A su alrededor, las sombras se mueven con propósito. El cardenal Portocarrero, con su rostro impasible, reza en voz baja, pero sus pensamientos están en el testamento del rey, un documento que él ha ayudado a moldear y que redibujará el mapa de Europa. Los embajadores, el francés Harcourt y el austriaco Arrach, acechan como lobos pacientes, sus despachos listos para ser enviados en el instante en que se confirme lo inevitable. El futuro de Europa pende, literalmente, del último aliento de este hombre. Sin heredero, su vasto imperio, que se extiende desde Madrid a México, de Milán a Manila, es un cadáver exquisito. Un cuerpo inmenso, rico y sin vida, listo para ser desmembrado por las casas reales que llevan décadas afilando sus cuchillos. Los principales contendientes son los Borbones de Francia, liderados por el rey Sol, Luis XIV, y sus propios parientes, los Habsburgo de Austria, encabezados por el emperador Leopoldo I. Ambos clanes tienen lazos de sangre con el rey moribundo, lazos que son, irónicamente, la causa misma de su condición. El 1 de noviembre de 1700, el día de Todos los Santos, la lucha cesa. Un último y prolongado estertor sacude el cuerpo del rey. Luego, el silencio. Un silencio profundo y pesado que se derrama desde la alcoba real y ahoga el palacio entero. Carlos II de España, a los 38 años, ha muerto. Al día siguiente, mientras las campanas de Madrid doblan a muerto, los médicos reales se reúnen para una tarea macabra pero necesaria, la autopsia. Deben certificar la causa de la muerte para el registro oficial, pero lo que están a punto de descubrir es mucho más que un diagnóstico. Van a leer, en las vísceras de su rey, la crónica de una desintegración biológica que refleja la decadencia de un linaje. El equipo, liderado por el doctor Matilla, procede con una solemnidad sombría. Al abrir el cuerpo, un hedor insoportable confirma la rápida putrefacción. Pero es la ausencia de algo lo que primero los desconcierta. El informe oficial, un documento espeluznante en su precisión clínica, lo describe sin adornos: el cadáver no tenía ni una sola gota de sangre.
Era como si la vida misma se hubiera drenado de él mucho antes de su muerte. Continuaron su exploración y el horror no hizo más que aumentar. El corazón apareció del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados. El cuerpo que había albergado al monarca más poderoso de la cristiandad estaba podrido por dentro, un cascarón hueco. El clímax de su grotesco descubrimiento llegó al examinar los órganos reproductivos, la fuente de la mayor angustia del rey y de la crisis de toda Europa. Tenía un solo testículo, negro como el carbón. La imagen es brutal, definitiva. La infertilidad que lo había atormentado en vida, que lo había sometido a humillantes exorcismos y remedios desesperados, quedaba ahora expuesta en la mesa de autopsia como un hecho biológico irrevocable. La línea de los Habsburgo españoles terminaba ahí, en ese trozo de tejido ennegrecido y sin vida. Para rematar el cuadro, al abrir el cráneo, encontraron que la cabeza estaba llena de agua. El cuerpo del último Habsburgo español era un mapa de la decadencia. Su muerte no fue solo el final de un reinado, sino la culminación de una tragedia familiar que se había gestado durante siglos. Fue una historia de ambición desmedida que llevó a la dinastía más poderosa de Europa a devorarse a sí misma desde dentro, envenenando su propia sangre en la búsqueda de preservarla. Es una historia que comienza con una máxima simple y letal, una estrategia que les dio el mundo y luego se lo arrebató. La historia de los Habsburgo es la historia de una fórmula para el éxito sin precedentes. Su lema no oficial lo decía todo: Bella gerant Ali, tu felix Austria nube. Que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Mientras otras dinastías derramaban sangre y tesoro en los campos de batalla, los Habsburgo tejían una red de poder a través de alianzas matrimoniales estratégicas. Con una paciencia de araña, casaron a sus hijos e hijas con las herederas y herederos de Borgoña, de Hungría, de Bohemia y, crucialmente, de España. El punto culminante de esta estrategia fue la unión de Juana de Castilla, heredera de Isabel y Fernando, con Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano de Habsburgo. Su hijo, Carlos, heredó todo. Se convirtió en Carlos I de España y del Sacro Imperio Romano Germánico. En sus dominios, como se jactaba con razón, nunca se ponía el sol. Desde las minas de plata de Potosí hasta las bulliciosas ciudades de Flandes, desde el sur de Italia hasta el corazón de Austria, todo respondía a un solo hombre. Los Habsburgo habían ganado el premio gordo de Europa. Pero mantener un imperio tan vasto y diverso era un desafío monumental. Y aquí es donde la brillante estrategia comenzó a mostrar su lado oscuro. La máxima de casarse para adquirir poder se transformó en una nueva e insidiosa directiva: casarse para conservar el poder. El vasto acervo genético de la realeza europea, que ellos habían explotado tan hábilmente, se cerró de repente. Para evitar que sus inmensas posesiones se filtraran a otras familias, los Habsburgo comenzaron a casarse sistemáticamente entre ellos. Primos se casaban con primas. Tíos se casaban con sobrinas. Lo que comenzó como una conveniencia política se convirtió en una obsesión dinástica. La sangre de los Habsburgo se consideraba casi divina, un linaje elegido por Dios que no debía ser diluido. Y así, la red de alianzas se convirtió en un lazo corredizo genético. El árbol genealógico de los Habsburgo españoles después de Carlos V es un laberinto de endogamia. Felipe II, hijo de Carlos, se casó 4 veces. Su última esposa fue su propia sobrina, Ana de Austria. Su hijo, Felipe III, se casó con su prima segunda, Margarita de Austria. El hijo de estos, Felipe IV, el rey planeta, llevó la práctica a su extremo más peligroso: se casó con su sobrina carnal, Mariana de Austria. El novio tenía 42 años, la novia, 14. El fruto de esta unión fue Carlos II. Desde el momento de su nacimiento, fue evidente que algo andaba terriblemente mal. El famoso prognatismo mandibular, la mandíbula de los Habsburgo, que había sido un rasgo distintivo en sus antepasados, en él era una deformidad severa. Su mandíbula inferior era tan pronunciada que apenas podía cerrar la boca. Sus dientes no encajaban, lo que le dificultaba enormemente masticar y hablar. Era un niño perpetuamente enfermo, débil y lánguido. No caminó hasta los 4 años y no habló con claridad hasta los 8. Su desarrollo fue tan lento y su salud tan frágil que se le dispensó de toda educación formal, dejándolo funcionalmente analfabeto y dependiente. Lo llamaron el hechizado.
Era más fácil para la mentalidad de la época atribuir su condición a una maldición o a la brujería que a la orgullosa sangre de su propia familia. Carlos creció en una jaula de oro, tratado no como un futuro rey, sino como una reliquia frágil y sagrada. Su vida fue una sucesión de enfermedades: sarampión, varicela, rubéola, viruela, cada una de las cuales amenazaba con llevárselo y sumir a Europa en el caos. Su reinado fue un reflejo de su persona, débil, indeciso y gobernado por otros. Primero por su madre, la regente Mariana de Austria, y luego por las facciones de la corte que luchaban por el control. Pero toda la política palaciega giraba en torno a una única y desesperada pregunta: ¿podría el rey engendrar un heredero? Se casó 2 veces. Su primera esposa, la joven y vibrante María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV, le aportó una breve chispa de felicidad. Se dice que se amaron genuinamente, pero los años pasaban y el lecho real permanecía estéril. La corte culpó a la reina, como era costumbre, pero la verdad era evidente para todos. Tras la prematura muerte de María Luisa, posiblemente por una apendicitis, la presión se redobló. Su segunda esposa fue la que lo observó morir, Mariana de Neoburgo. Era una mujer robusta, de una familia conocida por su fertilidad. La elección fue deliberada. Pero de nuevo, fue en vano. La impotencia del rey, probablemente acompañada de su esterilidad, era total. Desesperado, Carlos se sometió a todo tipo de tratamientos y rituales. Bebió pócimas extrañas, se aplicó ungüentos absurdos y soportó los ritos de exorcistas que intentaban expulsar los demonios que, según ellos, lo hacían infértil y lo mantenían enfermo. Llegaron a exhumar los cadáveres de sus antepasados para que el rey los tocara, con la esperanza de que el contacto con la carne muerta de su poderoso linaje le devolviera la virilidad. Nada funcionó. Mientras su cuerpo se marchitaba, también lo hacía su mente. Sufría de profundas depresiones y ataques de ira. A veces se le encontraba vagando por los pasillos del Alcázar, hablando solo. Se convenció de que estaba poseído y suplicaba que lo salvaran. El hombre que gobernaba un imperio global era prisionero de su propio cuerpo roto y su mente atormentada. Genéticamente, era un callejón sin salida. Los científicos modernos han calculado su coeficiente de endogamia. En una población normal, este número es cercano a 0. En el hijo de un matrimonio entre primos hermanos, es de 0.0625. En un hijo de una unión entre hermano y hermana, sería de 12 y 25. El coeficiente de Carlos II era de 0.254. Su genoma estaba más replegado sobre sí mismo que el de un incesto de primer grado. Los genes recesivos dañinos, normalmente ocultos, se habían encontrado, combinado y manifestado en él con una fuerza devastadora. Sufría, probablemente, de al menos 2 trastornos genéticos, una deficiencia hormonal pituitaria combinada, que explicaría su baja estatura y sus problemas de desarrollo, y una acidosis tubular renal distal, que explicaría el raquitismo y la sangre ácida que afectaba a sus órganos. La autopsia no fue, por tanto, un descubrimiento, sino una confirmación. El corazón del tamaño de un grano de pimienta, la ausencia de sangre, los órganos gangrenados, el testículo negro, todo era el resultado final y visible de generaciones de una política dinástica suicida. Los Habsburgo, en su obsesión por no ceder ni un ápice de poder, habían concentrado tanto su sangre azul que la habían convertido en un veneno. Con su muerte, la bomba de relojería que había sido su reinado finalmente explotó. En un último giro de la navaja, Carlos II, presionado por la facción profrancesa de su corte, legó su imperio entero a Felipe de Anjou, nieto de su antiguo enemigo, Luis XIV de Francia. La condición era que las coronas de Francia y España nunca se unieran. Los Habsburgo de Austria, que se consideraban los herederos legítimos, rugieron de indignación. El resultado fue la Guerra de Sucesión Española, un conflicto global que duró 13 años y desangró el continente. El cadáver exquisito del imperio fue, en efecto, desmembrado. Aunque Felipe V retuvo España y sus colonias americanas, los Habsburgo austriacos se quedaron con los territorios españoles en Italia y los Países Bajos. Gibraltar y Menorca cayeron en manos británicas. La muerte de Carlos II fue más que la muerte de un rey. Fue el epitafio de una era. Fue la demostración horrible de que la sangre no es un concepto místico, sino una realidad biológica con sus propias reglas inmutables. La historia de los Habsburgo españoles es una tragedia griega a escala imperial, una lección sobre cómo la mayor de las fortalezas, la unidad familiar y la ambición,
llevada al extremo, se convierte en la más fatal de las debilidades. En la fría sala de autopsias del Alcázar de Madrid, los médicos no solo examinaron el cuerpo de un rey, diseccionaron el fracaso de una dinastía que, por miedo a perder el mundo, se devoró a sí misma hasta no dejar nada más que un cuerpo podrido y un imperio en llamas. La saga de los Habsburgo no se forjó principalmente en el campo de batalla, sino en el lecho nupcial. Su ascenso desde una modesta familia de condes suizos hasta dominar el Sacro Imperio Romano Germánico y, finalmente, un imperio donde no se ponía el sol fue una obra maestra de la diplomacia matrimonial. Su lema, Bella gerant alii, tu felix Austria nube, que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate, era tanto una declaración de intenciones como el código genético de su poder. A finales del siglo XV, en el vibrante tapiz político de Europa, emergió una figura cuya astucia y visión sentarían las bases para siglos de dominio imperial, el emperador Maximiliano I, 1459 a 1519, del Sacro Imperio Romano Germánico. Carismático, ambicioso y, curiosamente, casi siempre sin un céntimo, Maximiliano comprendió algo fundamental que muchos de sus contemporáneos pasaban por alto. Las alianzas matrimoniales eran no solo más económicas que las costosas y a menudo efímeras campañas militares, sino también mucho más duraderas en sus consecuencias. Eran la diplomacia suprema, la inversión a largo plazo en el ajedrez geopolítico. Su propia unión con María de Borgoña fue un golpe maestro. María no era una novia cualquiera, era la heredera más rica de Europa, dueña de vastos territorios que incluían los prósperos Países Bajos y el estratégico Franco Condado. Este matrimonio no solo engrosó las arcas de los Habsburgo, sino que, crucialmente, les otorgó un pie en la Europa occidental más desarrollada, sentando las bases de una futura grandeza dinástica que pocos podían prever en ese momento. Fue una jugada que, por sí sola, transformó la posición de una familia hasta entonces prominente, pero no hegemónica, en una fuerza a tener en cuenta. Pero la genialidad de Maximiliano no se detuvo ahí. Su visión trascendía su propia generación. El verdadero alcance de su estrategia se manifestaría con sus descendientes, cuando el plan de alianzas matrimoniales alcanzara una escala verdaderamente global. Maximiliano fijó su mirada en la emergente superpotencia de la península ibérica, la España recién unificada bajo el férreo y astuto gobierno de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Estos monarcas no eran meros regentes, acababan de culminar la Reconquista, expulsando los últimos reductos musulmanes de la península. Habían financiado la audaz expedición de Cristóbal Colón que, sin saberlo entonces, abriría un nuevo mundo de riquezas y posibilidades inimaginables, y estaban en pleno proceso de consolidar un poder monárquico centralizado, sentando las bases de lo que sería el primer Estado-nación moderno de Europa. Una alianza con el emperador, la máxima autoridad nominal de la cristiandad occidental, era mutuamente beneficiosa, ofrecía prestigio, estabilidad y una formidable barrera contra enemigos comunes, especialmente Francia. Así se urdió una doble boda de proporciones épicas, un verdadero nudo gordiano dinástico diseñado para asegurar la hegemonía europea. El hijo y heredero de Maximiliano, el apuesto y galante Felipe el Hermoso, se desposaría con Juana, la tercera hija de los reyes católicos. A su vez, para sellar aún más el pacto, el heredero español, el príncipe Juan, casaría con la hija de Maximiliano, la princesa Margarita de Austria. Era una red dinástica perfecta, calculada con precisión para aislar a su eterno rival, Francia, y forjar un bloque de poder Habsburgo español que, de salir según lo planeado, dominaría Europa occidental y sus nacientes imperios de ultramar. La visión era audaz, casi utópica, y la ejecución, aparentemente impecable. Sin embargo, el destino, o la fortuna, tenía sus propios planes. Nadie, ni el más perspicaz de los cortesanos o el más cínico de los diplomáticos, pudo prever la serie de tragedias que, en un giro cruel e irónico del destino, transformarían este calculado pacto político en algo mucho más grande y, al mismo tiempo, peligrosamente frágil. La muerte acechaba en las sombras de las cortes europeas, y pronto golpearía con una brutalidad inesperada. El primero en caer fue el príncipe Juan de España. Un joven brillante y prometedor, murió prematuramente, sin descendencia, apenas unos meses después de su boda con Margarita de Austria. Su muerte fue un golpe devastador para los reyes católicos y para la sucesión española. Pero las desgracias no terminaron ahí. La hermana mayor de Juana, Isabel, reina de Portugal, y su único hijo, el príncipe Miguel de la Paz, también fallecieron poco después. Con cada muerte, la línea sucesoria española se acortaba dramáticamente.
De repente, de forma inesperada y con una rapidez asombrosa, la infanta Juana, la tercera hija de los reyes católicos y la esposa de Felipe el Hermoso, se convirtió en la heredera de toda España y de sus crecientes y fabulosas posesiones de ultramar. La visión de Maximiliano se hacía realidad, pero no como él la había diseñado, sino a través de una serie de calamidades que la cargaban de una tensión inmensa. Y aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente oscuro y personal. Porque Juana, la mujer en cuyos hombros recaía de repente la carga de uno de los imperios más vastos que el mundo había conocido, no estaba bien. Juana de Castilla, 1479 a 1555, conocida trágicamente por la historia como Juana la Loca, es el primer indicio de la fragilidad mental que, como una sombra persistente, acecharía a la poderosa dinastía de los Habsburgo. Su vida es un nudo inextricable de pasión desbordada, celos destructivos, manipulación política por parte de su padre, su marido y más tarde, su hijo, y una posible enfermedad mental hereditaria que la sumió en un abismo de melancolía y desequilibrio. Su ascenso al trono, lejos de ser un triunfo, se convirtió en el preludio de una vida de encierro y sufrimiento, mientras el imperio que había heredado continuaba su expansión bajo la égida de otros. Desde sus años más jóvenes, Juana de Castilla fue una figura compleja, descrita por quienes la conocieron como una mujer de profunda melancolía, una devoción religiosa casi febril y una sensibilidad que rayaba en lo extremo. Era una mujer de intelecto agudo, versada en lenguas y humanidades, pero cuya psique parecía oscilar entre la brillantez y una profunda vulnerabilidad. Sus padres, los reyes católicos, la habían educado para ser una pieza más en su ambiciosa red de alianzas matrimoniales, sin prever el torbellino emocional que se desataría en su propia hija. Cuando conoció a su prometido, el archiduque Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I, la conexión fue instantánea y explosiva, al menos por parte de ella. Felipe era, por todas las cuentas, un hombre de una belleza deslumbrante, carismático y con la gracia propia de la corte borgoñona. Juana, una mujer de pasiones contenidas y quizás reprimidas hasta ese momento, se enamoró de él con una pasión devoradora, una intensidad que rápidamente trascendió el mero afecto y se transformó en una obsesión incontrolable. Se dice que, al principio, su amor fue correspondido, o al menos Felipe supo jugar el papel del amante apasionado. Sin embargo, la naturaleza de Felipe era volátil. Como un mujeriego notorio y habituado a los placeres de la vida cortesana, no correspondía a la devoción total y exclusiva de Juana. Sus constantes infidelidades eran un clavo ardiendo en el corazón de Juana, sumiéndola en ataques de celos furiosos y desesperación pública que avergonzaban a las cortes y alarmaban a sus padres. El dilema de las cortes y la sucesión. Las cortes de Borgoña, donde residía la pareja, y la lejana corte de España, observaban el comportamiento de Juana con una mezcla de alarma y perplejidad. ¿Era esta mujer una esposa apasionadamente enamorada, atormentada por la infidelidad de su marido, o realmente estaba perdiendo el juicio? La línea entre el sufrimiento emocional extremo y la incipiente enfermedad mental era, a los ojos de la época, peligrosamente delgada. Los rumores sobre su inestabilidad comenzaron a circular, alimentados por la propia exasperación de Felipe y el deseo de algunos de marginarla. La situación alcanzó un punto crítico en 1504 cuando su madre, la formidable y querida Isabel la Católica, murió. Con su fallecimiento, Juana se convirtió automáticamente en la reina de Castilla, el reino más grande y rico de la península ibérica. Su inestabilidad emocional, hasta entonces un asunto de la alcoba real, se transformó de la noche a la mañana en un problema de estado de magnitud incalculable. La corona más importante de España recaía sobre una mujer cuyo juicio estaba en entredicho, y cuya inestabilidad amenazaba la gobernabilidad y la estabilidad de todo un reino. La conspiración y la tragedia del cadáver errante. En este escenario volátil, su padre, Fernando de Aragón, y su propio esposo, Felipe el Hermoso, se confabularon para controlar el poder. Ambos, astutos y ambiciosos, vieron en la inestabilidad de Juana una oportunidad para gobernar en su nombre. Así, se pusieron de acuerdo para declararla incompetente para reinar. La propaganda sobre su locura se difundió deliberadamente por toda Europa, justificación necesaria para la usurpación de su autoridad. Felipe, en particular, deseaba fervientemente el poder en Castilla y no dudó en explotar la vulnerabilidad de su esposa. Pero el destino, una vez más, jugó una carta inesperada. Felipe el Hermoso murió repentinamente en 1506, a la tierna edad de 28 años. Oficialmente, la causa fue tifus, aunque los rumores de envenenamiento,
con el propio Fernando de Aragón entre los sospechosos, nunca cesaron y añadieron otra capa de misterio a la tragedia. La reacción de Juana a la muerte de su esposo no solo fue desgarradora, sino que también selló su destino de forma irrevocable. Desesperada y consumida por el dolor y los celos, se negó a separarse del cadáver de Felipe. Embalsamado, el cuerpo de su marido fue transportado en un macabro cortejo fúnebre que recorrió Castilla durante meses, en un viaje que se detuvo en cada convento importante para velar los restos. Juana, vestida de luto riguroso, acompañaba el féretro, y en un acto que aterrorizó a sus contemporáneos y que ha cimentado su leyenda, abría el ataúd para besar los pies del cuerpo embalsamado de su amado y odiado esposo. Era un espectáculo público de dolor, obsesión, para muchos, locura innegable. El encierro en Tordesillas y el legado. Finalmente, su padre Fernando, alarmado por el escándalo y deseoso de asegurar el control total de Castilla, la encerró en el convento Palacio de Santa Clara en Tordesillas en 1509. Allí, la reina propietaria de uno de los imperios más vastos del mundo, pasaría el resto de su vida en virtual cautiverio. Permaneció allí durante casi 50 años, hasta su muerte en 1555. Fue reina de nombre, pero prisionera en la práctica. Su hijo, el futuro y poderoso emperador Carlos V, quien también era nieto de Maximiliano I, completando así el círculo de la estrategia matrimonial, heredó el trono de España y el de los Habsburgo, consolidando un imperio en el que nunca se ponía el sol. Consciente del inmenso poder que le confería la incapacidad declarada de su madre, y quizás, temeroso de cualquier reclamación a su autoridad, Carlos V la mantuvo confinada por el resto de su vida. La historia de Juana la Loca es un sombrío recordatorio de cómo la política, la pasión y la enfermedad mental se entrelazaron en la cima del poder, dejando una huella imborrable en el destino de Europa y en la memoria de una mujer atrapada por las circunstancias y por su propia mente. Desde sus años más jóvenes, Juana de Castilla fue una figura compleja, descrita por quienes la conocieron como una mujer de profunda melancolía, una devoción religiosa casi febril y una sensibilidad que rayaba en lo extremo. Era una mujer de intelecto agudo, versada en lenguas y humanidades, pero cuya psique parecía oscilar entre la brillantez y una profunda vulnerabilidad. Sus padres, los reyes católicos, la habían educado para ser una pieza más en su ambiciosa red de alianzas matrimoniales, sin prever el torbellino emocional que se desataría en su propia hija. Cuando conoció a su prometido, el archiduque Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I, la conexión fue instantánea y explosiva, al menos por parte de ella. Felipe era, por todas las cuentas, un hombre de una belleza deslumbrante, carismático y con la gracia propia de la corte borgoñona. Juana, una mujer de pasiones contenidas y quizás reprimidas hasta ese momento, se enamoró de él con una pasión devoradora, una intensidad que rápidamente trascendió el mero afecto y se transformó en una obsesión incontrolable. Se dice que, al principio, su amor fue correspondido, o al menos Felipe supo jugar el papel del amante apasionado. Sin embargo, la naturaleza de Felipe era volátil. Como un mujeriego notorio y habituado a los placeres de la vida cortesana, no correspondía a la devoción total y exclusiva de Juana. Sus constantes infidelidades eran un clavo ardiendo en el corazón de Juana, sumiéndola en ataques de celos furiosos y desesperación pública que avergonzaban a las cortes y alarmaban a sus padres. Las cortes de Borgoña, donde residía la pareja, y la lejana corte de España, observaban el comportamiento de Juana con una mezcla de alarma y perplejidad. ¿Era esta mujer una esposa apasionadamente enamorada, atormentada por la infidelidad de su marido, o realmente estaba perdiendo el juicio? La línea entre el sufrimiento emocional extremo y la incipiente enfermedad mental era, a los ojos de la época, peligrosamente delgada. Los rumores sobre su inestabilidad comenzaron a circular, alimentados por la propia exasperación de Felipe y el deseo de algunos de marginarla. La situación alcanzó un punto crítico en 1504 cuando su madre, la formidable y querida Isabel la Católica, murió. Con su fallecimiento, Juana se convirtió automáticamente en la reina de Castilla, el reino más grande y rico de la península ibérica. Su inestabilidad emocional, hasta entonces un asunto de la alcoba real, se transformó de la noche a la mañana en un problema de estado de magnitud incalculable. La corona más importante de España recaía sobre una mujer cuyo juicio estaba en entredicho, y cuya inestabilidad amenazaba la gobernabilidad y la estabilidad de todo un reino. En este escenario volátil, su padre, Fernando de Aragón, y su propio esposo, Felipe el Hermoso, se confabularon para controlar el poder. Ambos, astutos y ambiciosos, vieron en la inestabilidad de Juana una oportunidad para gobernar en su nombre. Así,
se pusieron de acuerdo para declararla incompetente para reinar. La propaganda sobre su locura se difundió deliberadamente por toda Europa, justificación necesaria para la usurpación de su autoridad. Felipe, en particular, deseaba fervientemente el poder en Castilla y no dudó en explotar la vulnerabilidad de su esposa. Pero el destino, una vez más, jugó una carta inesperada. Felipe el Hermoso murió repentinamente en 1506, a la tierna edad de 28 años. Oficialmente, la causa fue tifus, aunque los rumores de envenenamiento, con el propio Fernando de Aragón entre los sospechosos, nunca cesaron y añadieron otra capa de misterio a la tragedia. La reacción de Juana a la muerte de su esposo no solo fue desgarradora, sino que también selló su destino de forma irrevocable. Desesperada y consumida por el dolor y los celos, se negó a separarse del cadáver de Felipe. Embalsamado, el cuerpo de su marido fue transportado en un macabro cortejo fúnebre que recorrió Castilla durante meses, en un viaje que se detuvo en cada convento importante para velar los restos. Juana, vestida de luto riguroso, acompañaba el féretro, y en un acto que aterrorizó a sus contemporáneos y que ha cimentado su leyenda, abría el ataúd para besar los pies del cuerpo embalsamado de su amado, y odiado, esposo. Era un espectáculo público de dolor, obsesión, para muchos, locura innegable. Finalmente, su padre Fernando, alarmado por el escándalo y deseoso de asegurar el control total de Castilla, la encerró en el convento palacio de Santa Clara en Tordesillas en 1509. Allí, la reina propietaria de uno de los imperios más vastos del mundo, pasaría el resto de su vida en virtual cautiverio. Permaneció allí durante casi 50 años, hasta su muerte en 1555. Fue reina de nombre, pero prisionera en la práctica. Por supuesto, aquí tienes una versión más extensa del texto, profundizando la figura de Carlos V y el vasto imperio que heredó. El destino de Juana de Castilla, conocida tristemente como Juana la Loca, es inseparable del ascenso de la dinastía de los Habsburgo a la cúspide del poder mundial. Su propia tragedia personal, marcada por la inestabilidad mental y la manipulación política, fue el cimiento, paradójicamente, sobre el cual se construyó uno de los imperios más vastos de la historia. El protagonista central de esta consolidación fue su hijo, el futuro y formidable emperador Carlos V. Él era, a su vez, nieto de Maximiliano I, completando así el círculo de la audaz estrategia matrimonial que su abuelo había diseñado. Carlos V no solo heredó el trono de España, sino también las vastas posesiones de los Habsburgo, consolidando un imperio tan inmenso que la famosa frase "en el que nunca se ponía el sol" no era una mera hipérbole, sino una descripción geográfica precisa de su dominio global. Desde las soleadas llanuras de Castilla hasta las heladas montañas de los Alpes, pasando por las densas selvas del Nuevo Mundo y las ricas ciudades de Flandes, el sol siempre brillaba sobre alguna parte de sus dominios. Consciente del inmenso poder que le confería la incapacidad declarada de su madre, Juana, y quizás, temeroso de cualquier posible reclamación a su autoridad que pudiera desestabilizar su reinado, Carlos V la mantuvo confinada por el resto de su vida. Juana vivió sus últimos años recluida en Tordesillas, un sombrío epílogo para una mujer que, por derecho de nacimiento, debería haber gobernado la mitad del mundo conocido. La historia de Juana la Loca es, por tanto, un sombrío y conmovedor recordatorio de cómo la alta política, las intensas pasiones humanas y la implacable enfermedad mental se entrelazaron en la cima del poder, dejando una huella imborrable no solo en el destino de Europa y en la formación de un imperio global, sino también en la trágica memoria de una mujer atrapada por las circunstancias, y en última instancia, por los laberintos de su propia mente. Su encierro aseguró la legitimidad y la estabilidad del reinado de su hijo, pero a un costo humano incalculable. La asombrosa extensión y diversidad del imperio de Carlos V fueron el resultado de una acumulación dinástica sin precedentes, una verdadera telaraña de herencias que lo convirtió en el monarca más poderoso de su tiempo. De su padre, Felipe el Hermoso, Carlos heredó los ricos y estratégicos Países Bajos, incluyendo las provincias de Flandes, Brabante, Holanda, etc., el Franco Condado, una región clave entre Francia y el Sacro Imperio, y el mítico Ducado de Borgoña. Estas tierras, prósperas económicamente y culturalmente vibrantes, eran la joya de la corona borgoñona y le proporcionaron una base de poder y recursos considerable en el centro de Europa. De su madre, Juana de Castilla, esta fue quizás la herencia más determinante. Carlos recibió las poderosas coronas de Castilla y Aragón, que representaban el corazón de la recién unificada España. Con ellas, venían todas sus extensas posesiones en Italia, incluyendo el reino de Nápoles, la isla de Sicilia y Cerdeña, territorios cruciales para el control del Mediterráneo.
Pero lo más trascendental de esta herencia fueron los vastos y recién descubiertos territorios en el Nuevo Mundo, las Américas. Desde México hasta el Perú, desde las Antillas hasta vastas extensiones de lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, estas tierras prometían riquezas incalculables en oro, plata y recursos, y abrieron un horizonte de poder y expansión sin precedentes para la corona española. De su abuelo paterno, Maximiliano I, de él, Carlos heredó las tierras ancestrales de los Habsburgo en Austria, un conglomerado de ducados, condados y marquesados en el corazón de Europa central, que constituían la base territorial de la dinastía. Pero, y quizás lo más importante para su prestigio y autoridad, fue su elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519. Este título, aunque en declive en su poder real, confería a Carlos una autoridad moral y política sobre una vasta red de principados y ciudades-estado en el centro de Europa, y lo convertía en el campeón de la cristiandad frente a la creciente amenaza otomana y la ebullición de la Reforma protestante. El lema personal de Carlos V, plus ultra, más allá, era una declaración de intenciones audaz y una inversión directa del antiguo lema de las columnas de Hércules, non plus ultra, no más allá, que supuestamente marcaba el fin del mundo conocido en el estrecho de Gibraltar. Para Carlos, esta barrera simbólica no existía, su imperio no conocía límites geográficos ni aspiracionales. Esta mentalidad global, forjada en la diversidad de sus herencias, lo llevó a ser el primer monarca verdaderamente universal. Su imperio era una amalgama asombrosa de reinos, ducados, condados, virreinatos y ciudades libres, cada uno con sus propias leyes, costumbres e incluso idiomas. La legendaria anécdota que se le atribuye sobre cómo se comunicaba con sus súbditos ilustra perfectamente esta diversidad. Se decía que hablaba francés a los hombres, italiano a las mujeres, alemán a su caballo y español a Dios. Esta frase, más allá de su ingenio, resalta la compleja identidad de un emperador que, a pesar de su inmenso poder, siempre estuvo en el cruce de múltiples culturas, tradiciones y lenguas. Su reinado fue un intento titánico de gobernar y mantener unido un imperio fragmentado pero colosal, un desafío que marcaría su vida y la historia de Europa. Gobernar el vasto y disímil mosaico de territorios que componían el imperio de Carlos V fue una tarea hercúlea que, literalmente, consumió su vida. Desde su juventud hasta su abdicación, Carlos estuvo perpetuamente en movimiento, un emperador itinerante que cruzaba mares y montañas con una regularidad asombrosa. Viajaba incansablemente de España a Alemania, de las ricas ciudades de Italia a los prósperos Países Bajos, no por placer, sino por la imperiosa necesidad de sofocar rebeliones, luchar contra sus implacables enemigos y, sobre todo, mantener unido su imperio. Era una lucha constante contra la fragmentación inherente a sus dominios y las ambiciones de sus adversarios. Carlos V se enfrentó a un trío de adversarios formidables que definieron su reinado y lo empujaron al límite de sus capacidades. El primero y quizás el más persistente de sus enemigos fue Francia, encarnada en su archirrival personal, el carismático y ambicioso rey Francisco I. La pugna por el dominio de Italia, rica en ciudades y estratégica para el control de Europa, fue la constante obsesión de su reinado. Las guerras italianas, una serie de conflictos prolongados y costosos, vieron a Carlos y Francisco I enfrentarse una y otra vez. Estas guerras no eran solo por territorio, eran por la hegemonía europea, por la supremacía entre las dos casas reinantes más poderosas de Occidente. La rivalidad personal entre ambos monarcas, a menudo descrita como una contienda entre dos caballeros medievales, añadió una capa de intensidad y drama a cada batalla y cada negociación. Desde la batalla de Pavía, donde Francisco I fue capturado por las tropas imperiales, hasta los constantes tira y afloja diplomáticos, Francia representó un desafío implacable que desangró las arcas imperiales y desvió recursos vitales. En el flanco oriental de su imperio, Carlos se enfrentó a la imparable expansión del Imperio Otomano, liderado por el formidable Solimán el Magnífico. Los turcos no eran una amenaza lejana, avanzaban inexorablemente por los Balcanes, conquistando territorios cristianos y llegando a las puertas de Europa central. En 1529, el sitio de Viena por las fuerzas de Solimán representó un momento de pánico existencial para la cristiandad occidental. Más allá de la amenaza terrestre, los corsarios berberiscos, apoyados por los otomanos, aterrorizaban el Mediterráneo, asaltando costas, capturando barcos y esclavizando poblaciones. Esto obligó a Carlos a mantener una costosa flota y a librar campañas en el norte de África y el Mediterráneo para proteger las rutas comerciales y la seguridad de sus territorios costeros, añadiendo otra dimensión a la ya insostenible presión militar. La defensa de la cristiandad contra el turco se convirtió en una de las mayores justificaciones y cargas de su título imperial.
Pero quizás la mayor y más insidiosa amenaza para Carlos V fue la Reforma protestante, una fuerza que surgió desde el corazón de su propio Sacro Imperio Romano Germánico. En 1517, un monje agustino, Martín Lutero, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, un acto que, sin pretenderlo, desencadenó una chisma religiosa de proporciones cataclísmicas. Esta revolución teológica no solo destrozaría la milenaria unidad de la cristiandad occidental, sino también la del propio Sacro Imperio, que era un mosaico de principados y ciudades libres. Carlos V se veía a sí mismo no solo como un monarca, sino como el último de los grandes emperadores medievales, el defensor universal de la fe católica. La Reforma fue para él una afrenta personal a su autoridad divina y una catástrofe política de la más alta magnitud. Él creía firmemente en la unidad religiosa como pilar fundamental de la estabilidad política. Por ello, pasó décadas librando guerras de religión en Alemania, intentando aplastar el protestantismo por la fuerza, convocando dietas para intentar una reconciliación y, a menudo, recurriendo a la presión militar. Sin embargo, la marea del cambio religioso era demasiado poderosa. Finalmente, a regañadientes y con el corazón apesadumbrado, Carlos tuvo que aceptar la división religiosa en la Paz de Augsburgo de 1555, que estableció el principio de cuius regio, eius religio, la religión del príncipe es la religión del territorio, consolidando una Europa fragmentada por credos religiosos. El estrés implacable de gobernar un mundo en constante crisis dejó una marca profunda en Carlos V. A diferencia de su madre, Juana, no se le consideraba loco, pero sufría de una melancolía profunda y debilitante, una forma de depresión severa que se agravaba con la edad. A menudo se le veía ensimismado, preocupado y con una expresión sombría. Además de sus tribulaciones mentales, Carlos padeció de gota, una enfermedad crudelísima y dolorosísima que a menudo lo dejaba postrado en cama durante semanas, incapaz de moverse o participar en asuntos de Estado. La dieta tradicional de los Habsburgo, tristemente para él, rica en carne roja, caza y alcohol, exacerbaba esta condición, sumiéndolo en episodios de sufrimiento físico intenso que sin duda afectaron su estado de ánimo y su capacidad para gobernar. El peso del mundo, literalmente, lo aplastó. La herencia física y el matrimonio de Carlos V. Carlos V, la figura central de esta vasta red dinástica, no solo heredó un imperio sin precedentes, sino también la distintiva marca física de su linaje, la mandíbula de Habsburgo. Aunque en él no alcanzó el grado de deformidad que se observaría en algunos de sus descendientes, era innegablemente pronunciada, confiriéndole un aire de osquedad y una determinación inquebrantable que, para muchos, reflejaba su carácter. Este rasgo, más allá de lo estético, se convirtió en un símbolo visual de la poderosa casa de los Habsburgo, una característica genética que se transmitiría de generación en generación como un recordatorio constante de su estirpe. Como era de esperar para un monarca de su estatura y una dinastía tan consciente de la importancia de la pureza de sangre y las alianzas estratégicas, Carlos se casó dentro del estricto círculo familiar. Su elegida fue su prima hermana, Isabel de Portugal. Este matrimonio, más allá de la fría lógica política, se reveló sorprendentemente feliz, y para el asombro de la corte, fundamentado en el amor y el respeto mutuo. Isabel fue una compañera leal y una consejera inteligente, y su unión produjo descendencia vital para la continuidad de la dinastía. Sin embargo, este enlace con una pariente tan cercana también sentó un precedente peligroso para la rama española de los Habsburgo. Lo que comenzó como una decisión estratégica se convertiría en una práctica sistemática de uniones consanguíneas, con consecuencias genéticas que, con el tiempo, afectarían profundamente la salud y la vitalidad de la línea real, contribuyendo a la recurrencia de la famosa mandíbula y a otros problemas de salud que afligirían a sus sucesores. A los 55 años, una edad relativamente joven para la inmensidad de su reinado y sus logros, Carlos V realizó un acto que asombró a Europa y que pocos monarcas antes o después se atreverían a imitar: abdicó de todos sus tronos. Este hombre que había gobernado un imperio donde nunca se ponía el sol, que había luchado incansablemente por la unidad religiosa de Europa y que había lidiado con conflictos en todos los frentes, estaba agotado, física y espiritualmente. El peso de un mundo en constante ebullición, con guerras religiosas, amenazas otomanas, rebeliones internas y la inmensa tarea de administrar territorios tan dispares y distantes, había cobrado su peaje. La frase «llevar el peso del mundo» no era una exageración, era una descripción precisa de la carga que había soportado durante décadas. Cansado de la política y de las incesantes exigencias del poder, Carlos decidió retirarse a la paz y la contemplación, buscando consuelo en la religión.
Su abdicación fue un acto sin precedentes que marcó el fin de una era y el inicio de otra. Consciente de que su vasto imperio era, de hecho, demasiado grande para ser gobernado eficazmente por un solo hombre, tomó la decisión pragmática de dividir sus dominios. En una serie de ceremonias solemnes que tuvieron lugar entre 1554 y 1556, Carlos V procedió a la división de su imperio. A su hermano menor, Fernando, un hombre de probada capacidad administrativa y experiencia en los asuntos imperiales, le cedió el Sacro Imperio Romano Germánico y las tierras ancestrales de los Habsburgo en Austria. Esta rama se conocería en adelante como los Habsburgo austríacos, con su centro de poder en la majestuosa ciudad de Viena. A su único hijo legítimo y heredero indiscutible, Felipe, le entregó la corona de España, junto con sus inmensas posesiones, que incluían los estratégicos Países Bajos, las ricas posesiones italianas, Nápoles, Sicilia, Milán y, lo más significativo, el creciente imperio de ultramar en América y Asia. Esta línea se conocería como los Habsburgo españoles, con su nueva sede principal en Madrid. La división del imperio creó, por tanto, dos ramas distintas de la Casa de Habsburgo. Aunque nominalmente aliados y unidos por lazos de sangre e intereses comunes, especialmente en su lucha contra el protestantismo y el Imperio otomano, estas dos ramas seguirían caminos cada vez más divergentes. Los Habsburgo austríacos se centrarían en la política centroeuropea y la defensa de la cristiandad contra los turcos, mientras que los Habsburgo españoles dirigirían su atención a la consolidación de un imperio global y la gestión de vastas riquezas coloniales, convirtiéndose en la potencia dominante de su tiempo. Esta bifurcación estratégica y geográfica, aunque nacida de una necesidad, definiría la política europea durante los siglos venideros y moldearía el destino de la dinastía de los Habsburgo de maneras complejas y a menudo contradictorias. Carlos se retiró al pequeño y aislado monasterio de Yuste, en una remota región de España. Allí pasó sus últimos años, lejos del poder, atormentado por la gota, obsesionado con los relojes, un símbolo de su intento por controlar el tiempo y el orden, y preparándose para una buena muerte cristiana. Su melancolía nunca lo abandonó. Le ordenó a su hijo Felipe que mantuviera a su madre, Juana, encerrada, y murió en 1558, creyendo haber fracasado en su misión de mantener unida a la cristiandad. La abdicación de Carlos V fue un momento simbólico. Fue el reconocimiento de que el sueño de un imperio universal era insostenible. También marcó el comienzo de la siguiente fase de la saga de los Habsburgo. El poder ahora se concentraba en Madrid, en la figura de su hijo, Felipe II. Y con esta concentración de poder, la estrategia matrimonial de la familia se volvería aún más cerrada, más intensa y, en última instancia, suicida. La mirada de los Habsburgo españoles se volvió hacia adentro, hacia su propia sangre. Con la abdicación de Carlos V, el centro de gravedad del poder Habsburgo se desplazó a la austera meseta castellana. Su hijo, Felipe II, 1527 a 1598, heredó no solo un imperio, sino una misión sagrada: defender la fe católica y mantener la hegemonía española. Si Carlos fue un emperador medieval errante, Felipe fue el primer monarca burócrata de la era moderna, un rey papelero que intentó gobernar el mundo desde su escritorio en el monumental palacio monasterio que construyó, el Escorial. El monasterio de San Lorenzo del Escorial no es simplemente un edificio, es el símbolo perfecto y más elocuente del reinado de Felipe II, 1527 a 1598, uno de los monarcas más poderosos y enigmáticos de la historia europea. Esta imponente mole de granito, erigida en la Sierra de Guadarrama, a las afueras de Madrid, es una declaración arquitectónica de poder, fe y visión. Más que un mero palacio, el Escorial se concibió como un complejo multifuncional y autosuficiente, una ciudadela en sí misma que cumplía simultáneamente las funciones de palacio real, monasterio jerónimo, biblioteca de inmenso valor, panteón real para los reyes y reinas de España, y una especie de fortaleza o bastión desde el cual el monarca podía gobernar su vasto imperio. La arquitectura del Escorial, con su sobriedad, su severidad geométrica y el uso dominante del granito gris, refleja de manera casi escalofriante la personalidad del propio Felipe II. Era un hombre de profundas convicciones religiosas, devoto hasta el fanatismo, con una fe inquebrantable en la misión divina de España. Su carácter era meticuloso y laborioso, obsesionado con el detalle, capaz de pasar horas revisando documentos y despachando asuntos de Estado. Al mismo tiempo, era profundamente desconfiado, reacio a delegar y proclive a la melancolía y el aislamiento. El Escorial, con su grandiosidad austera y sus pasillos interminables, es la manifestación física de esa mente compleja. Desde sus aposentos privados en el Escorial,
con una ventana que se abría directamente a la basílica, permitiéndole asistir a misa incluso postrado por la gota, Felipe II microgestionaba cada detalle de su imperio. Su correspondencia era ingente, abarcando desde las especificaciones de las flotas de Indias que transportaban la plata y el oro del Nuevo Mundo, hasta la brutal represión de la herejía protestante en los Países Bajos, un conflicto que desangraría las arcas españolas durante décadas. Su escritorio en el Escorial era el verdadero centro de un imperio donde nunca se ponía el sol, y desde allí, con la ayuda de un ejército de secretarios, el rey intentaba controlar hasta el último rincón de sus dominios. Esta centralización extrema, si bien aseguraba el control real, también era lenta e ineficiente, y se convertiría en un lastre para sus sucesores. Sin embargo, la decisión más trascendental, y en última instancia, más fatídica de Felipe II y de sus sucesores Habsburgo no se tomó en el campo de batalla, en las bulliciosas lonjas mercantiles ni en las solemnes salas del Consejo. Se tomó en la alcoba real, en el ámbito íntimo y aparentemente privado de la procreación. Para preservar el poder y la pureza de su linaje, para mantener intactas las vastas posesiones territoriales que habían acumulado a través de esas mismas alianzas matrimoniales estratégicas, los Habsburgo españoles convirtieron su árbol genealógico en un circuito cerrado, un verdadero laberinto de uniones consanguíneas. La endogamia, que en un principio había sido una herramienta política calculada para consolidar y expandir territorios, como el propio matrimonio de Maximiliano I o las dobles bodas con los reyes católicos, se transformó progresivamente en una ideología en sí misma. La idea de que sólo la sangre real pura de los Habsburgo podía gobernar sus dominios, junto con el deseo de evitar la fragmentación de la herencia y la intrusión de otras dinastías, llevó a una política matrimonial de aislamiento genético. La genealogía de los Habsburgo españoles a partir de Felipe II es un estudio de caso fascinante, y al mismo tiempo, aterrador, de uniones consanguíneas llevadas al extremo. Era habitual encontrar primos casándose con primos, a menudo en múltiples ocasiones a lo largo de las generaciones. Pero la forma de parentesco más recurrente y con consecuencias más severas fue la de tíos casándose con sus sobrinas. Estas uniones, que hoy nos parecen moralmente inaceptables y genéticamente peligrosas, eran entonces consideradas ideales para la estabilidad dinástica. Sin embargo, no eran aceptadas por la Iglesia católica sin más. Dada su cercanía en los grados prohibidos de parentesco por la Iglesia, cada una de estas uniones requería una dispensa papal específica. Asombrosamente, la obtención de estas dispensas se convirtió en la norma, y no en la excepción, para los matrimonios reales de la Casa de Austria en España. Las consecuencias de esta política matrimonial, impulsada por la obsesión por la pureza de la sangre y la perpetuación del poder, serían devastadoras para la salud física y mental de los últimos Habsburgo españoles, culminando la figura trágica de Carlos II, cuya debilidad y malformaciones serían el reflejo más crudo de siglos de endogamia. Veamos el patrón. Felipe II se casó 4 veces. Su cuarta y más importante esposa, la que le daría el heredero varón que tanto ansiaba, fue Ana de Austria, su propia sobrina, hija de su hermana María y su primo, el emperador Maximiliano II. Felipe III, hijo de Felipe II y Ana, continuó la tradición. Se casó con su prima segunda, Margarita de Austria-Estiria. Felipe IV, hijo de Felipe III y Margarita, llevó la endogamia un paso más allá. Tras la muerte de su primera esposa, se casó con su sobrina, Mariana de Austria, hija de su hermana María Ana y su primo, el emperador Fernando III. Esta unión sería la más desastrosa de todas desde el punto de vista genético. Carlos II, hijo de Felipe IV y Mariana, el producto final. Sus padres eran tío y sobrina. Pero el árbol genealógico era mucho más enrevesado. De sus 8 bisabuelos, 6 descendían de Juana la Loca. Su abuela paterna y su abuela materna eran hermanas. Su padre era primo hermano de su madre. La red de parentesco era tan cerrada que su genoma era un eco de sí mismo. La ciencia detrás del desastre, el coeficiente de endogamia. Lo que los Habsburgo no sabían, pero practicaban con una eficacia aterradora, era la genética mendeliana. Cada ser humano lleva 2 copias, alelos, de cada gen. Algunos alelos son dominantes y otros recesivos. Muchas enfermedades genéticas graves son causadas por alelos recesivos. Para que la enfermedad se manifieste, una persona debe heredar 2 copias de ese alelo defectuoso, una de cada padre. En la población general, la probabilidad de que 2 personas no emparentadas porten el mismo alelo recesivo raro es muy baja. Pero dentro de una familia, esa probabilidad se dispara. Un tío y su sobrina comparten, en promedio,
un 25% de su ADN. Un matrimonio entre ellos aumenta drásticamente el riesgo de que sus hijos hereden 2 copias de cualquier gen recesivo perjudicial que se encuentre en el acervo genético de la familia. Los científicos modernos han podido cuantificar este fenómeno en los Habsburgo utilizando un coeficiente de endogamia F. Este coeficiente mide la probabilidad de que un individuo herede 2 copias idénticas de un gen de un antepasado común. Las consecuencias de esta endogamia extrema fueron evidentes para cualquiera que viera a los miembros de la familia o simplemente observara sus retratos, pintados con una honestidad implacable por maestros como Velázquez. La historia de la Casa de Habsburgo, una de las dinastías más poderosas y longevas de Europa, está intrínsecamente ligada a una práctica que, si bien buscaba consolidar el poder, terminó por minar su propia vitalidad, la endogamia. Durante siglos, los matrimonios entre parientes cercanos fueron la norma para mantener la pureza de la sangre real y asegurar la continuidad de vastos territorios. Sin embargo, esta estrategia tuvo un coste biológico devastador, manifestándose en una serie de rasgos físicos distintivos y afecciones de salud que, a la larga, contribuyeron al declive de la rama española de la dinastía. El rasgo más célebre y visualmente impactante, inmortalizado en innumerables retratos de la época, fue el prognatismo mandibular, conocido popularmente como la mandíbula de Habsburgo. Se trataba de un crecimiento excesivo de la mandíbula inferior, que sobresalía prominentemente, dándole a los afectados una apariencia muy característica. Este rasgo a menudo se combinaba con una deficiencia maxilar, es decir, un desarrollo insuficiente de la mandíbula superior. La combinación de ambas anomalías resultaba en una mordida severamente desalineada, donde los dientes superiores e inferiores no encajaban correctamente. Más allá de la evidente cuestión estética, esta deformidad causaba serios problemas funcionales, dificultaba enormemente el habla, haciendo que algunos monarcas tuvieran una dicción casi ininteligible, y complicaba la masticación, lo que podía llevar a problemas digestivos y de nutrición. Los retratos de figuras como Felipe IV, con su distintiva barbilla prominente, y de forma aún más extrema, los de Carlos II, el último Habsburgo español, son testimonios gráficos de la severidad de esta afección. En Carlos II, la mandíbula era tan pronunciada que apenas podía cerrar la boca. Asociado a menudo con el prognatismo mandibular, otro signo visible de la endogamia era el labio de Habsburgo. Este se caracterizaba por un labio inferior grueso y evertido, que con frecuencia venía acompañado de una lengua inusualmente grande. Este rasgo, junto con la mandíbula, contribuía a la dificultad para hablar y a una expresión facial particular que se transmitía de generación en generación. Pero las consecuencias de la endogamia trascendían lo meramente físico. A nivel interno, el empobrecimiento genético provocaba una alta mortalidad infantil, un flagelo que diezmó a la familia real española con una ferocidad impactante, incluso para los sombríos estándares de la época. La consanguinidad no solo aumentaba la predisposición a enfermedades genéticas recesivas, sino que también debilitaba el sistema inmunológico en general, haciendo que los jóvenes príncipes y princesas fueran extremadamente vulnerables a cualquier infección o enfermedad común. Las cifras son aterradoras. Se estima que aproximadamente la mitad de los niños Habsburgo no lograban sobrevivir más allá de los 10 años de edad. Un ejemplo desolador es el de Felipe IV, quien, a pesar de tener 11 hijos legítimos, vio como solo 2 de ellos alcanzaban la edad adulta. Cada muerte de un heredero significaba una crisis sucesoria potencial y una inmensa tragedia personal para los monarcas. La infertilidad fue otra consecuencia crítica y devastadora de la endogamia progresiva. A medida que la pureza de la sangre se mantenía a expensas de la diversidad genética, la capacidad reproductiva de la dinastía disminuía drásticamente. Este problema se convirtió en el problema central y existencial del reinado de Carlos II. Conocido como el hechizado debido a sus múltiples dolencias físicas y mentales, Carlos II fue el culmen de siglos de matrimonios consanguíneos. A pesar de 2 matrimonios, fue incapaz de concebir un heredero. Su infertilidad no era un mero asunto personal, era una crisis de Estado que ponía en jaque la continuidad de la dinastía y, con ella, el control del vasto imperio español. La ausencia de un sucesor directo sumió a Europa en una feroz lucha de poder que culminaría en la Guerra de Sucesión Española. El imperio se debilita con su dinastía. Mientras el acervo genético de la dinastía Habsburgo se empobrecía irreversiblemente, de forma paralela, el formidable poder del imperio español comenzaba también a mostrar signos de declive. Los siglos XVI y principios del XVII habían sido la edad de oro de España, pero las grietas empezaban a aparecer. El reinado de Felipe III, 1598 a 1621,
hijo y sucesor de Felipe II, marcó un punto de inflexión. Si bien se caracterizó por un periodo de relativa paz conocido como la Pax Hispánica, donde se firmaron tratados de paz con Inglaterra y una tregua de 12 años con los Países Bajos, también fue una época de estancamiento y creciente ineficacia gubernamental. Felipe III, un monarca descrito a menudo como piadoso y bien intencionado, pero también profundamente indolente y falto de interés por las complejidades del gobierno, optó por delegar gran parte de sus responsabilidades en un valido o privado, una figura de primer ministro de facto. Este rol recayó en el duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. La gestión de Lerma estuvo marcada por una corrupción legendaria. Aprovechó su posición de poder para enriquecerse enormemente, acumular títulos y tierras, y colocar a sus propios parientes y clientela en puestos clave de la administración. Las arcas del Estado se vaciaban, mientras la economía española, ya afectada por la inflación de la plata americana y la expulsión de los moriscos, que privó al país de una fuerza laboral agrícola y artesana vital, se debilitaba aún más. Las decisiones políticas a menudo se tomaban por interés personal del valido, no por el bien del imperio. Esta delegación de poder, junto con la debilidad inherente de la línea sucesoria, foresado ved las dificultades aún mayores que enfrentarían los Habsburgo españoles en las décadas siguientes, culminando la extinción de su rama y el fin de una era. El reinado de Felipe IV, 1621 a 1665, marcó un periodo de profundo contraste para la monarquía hispánica. Si bien el monarca era un hombre de notable inteligencia y un magnífico mecenas de las artes, su época se vio asolada por una sucesión ininterrumpida de desastres que erosionaron los cimientos del vasto imperio que había heredado. Bajo su protección florecieron genios de la talla de Velázquez, Zurbarán y Calderón de la Barca, cuyas obras hoy definen el siglo de oro español. Irónicamente, este esplendor cultural convivía con una realidad política y económica cada vez más sombría. Los problemas de Felipe IV eran multifacéticos y se propagaban por toda Europa. La devastadora Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, un conflicto que asoló el continente y redefinió el mapa político europeo, encontró a España como un actor principal y, a menudo, perdedor. Las batallas costosas y las derrotas humillantes, como la de Rocroi en 1643, minaron el prestigio militar español y drenaron las ya exiguas arcas reales. A esto se sumaron las rebeliones internas, que surgieron como resultado de la presión fiscal y las políticas centralizadoras. La sublevación de Cataluña, 1640 a 1652, fue un conflicto prolongado y sangriento que, aunque finalmente sofocado, mantuvo a una de las regiones más ricas de la monarquía en un estado de guerra constante. Simultáneamente, y con un éxito devastador para la corona, Portugal logró su independencia en 1640 tras una revuelta que puso fin a 60 años de unión dinástica bajo la Casa de Austria. La pérdida de Portugal no solo significó un revés territorial, sino también la pérdida de un vasto imperio colonial propio, incluyendo las lucrativas rutas comerciales de las Indias Orientales. La presión económica continua, alimentada por las guerras y la disminución del flujo de plata americana, sangraba al imperio hasta la extenuación. Las bancarrotas se sucedían, la población disminuía y la sensación de crisis se hacía palpable. El tormento de un rey, la carga de la decadencia. Felipe IV no era ajeno a la magnitud de la decadencia. Lejos de ser un gobernante ajeno a la realidad, sus cartas y notas personales revelan el alma de un hombre profundamente atormentado por la sensación de fracaso y la convicción de estar siendo castigado por la ira divina. Creía firmemente que los desastres de su reinado eran un castigo por los pecados de su casa y de su pueblo. Esta profunda fe, teñida de un pesimismo fatalista, lo llevó a una introspección dolorosa y a una religiosidad cada vez más intensa. El golpe más duro para Felipe, y una confirmación de sus peores temores sobre el castigo divino, fue la muerte de sus hijos. Uno tras otro, sus descendientes fallecieron prematuramente, dejando la sucesión en una incertidumbre aterradora. La pérdida más devastadora fue la de su amado heredero, el príncipe Baltasar Carlos. Este joven, cuya vitalidad y prometedor futuro fueron inmortalizados por Velázquez en retratos a caballo que hoy son iconos del arte, murió en 1646 a la edad de 16 años. Para Felipe, la muerte de su primogénito y esperanza del imperio fue una señal inequívoca y desoladora de la desaprobación divina. La tragedia personal se entrelazaba inseparablemente con el destino del Estado. Una decisión desesperada, el nacimiento de Carlos II. La desesperación dinástica llevó a Felipe IV a tomar una decisión trascendental y, en retrospectiva, trágica. Tras la muerte de Baltasar Carlos,
y con la necesidad apremiante de asegurar un heredero varón que continuara la dinastía, Felipe IV se casó con su joven sobrina, Mariana de Austria. Esta unión, endogámica hasta el extremo, era un reflejo de la política Habsburgo de mantener el poder y los territorios dentro de la familia a cualquier precio. La endogamia había sido una práctica común en la casa de Habsburgo durante siglos, pero en el caso de Felipe y Mariana, la cercanía de su parentesco era particularmente preocupante desde el punto de vista genético. El nacimiento de Carlos en 1661 fue recibido con un alivio inmenso en la corte y en todo el imperio. Había un heredero varón, la línea de sucesión no se extinguiría. La alegría, sin embargo, fue efímera y se transformaría gradualmente en un horror silencioso. A medida que el niño crecía, o más bien, no crecía y mostraba signos evidentes de debilidad, enfermedad y graves deficiencias físicas e intelectuales, la verdad ineludible comenzó a manifestarse. El experimento genético de los Habsburgo, la persistente y estrecha política de matrimonios entre parientes cercanos para preservar el poder y las tierras, había producido su espécimen final. Carlos II, conocido por la historia como el hechizado debido a sus múltiples dolencias y deformidades, era la culminación de siglos de endogamia. Su salud era frágil, su desarrollo, lento, y su capacidad para gobernar, limitada. Con el nacimiento de Carlos II, el destino de la dinastía Habsburgo española, y en gran medida, el de su vasto imperio, quedó sellado. Su reinado, que duraría hasta 1700, sería un epílogo agónico para una de las casas reales más poderosas de la historia, culminando en la Guerra de Sucesión Española que redefiniría el equilibrio de poder en Europa. Mientras la rama española de los Habsburgo se deslizaba hacia un callejón sin salida genético, sus primos en Viena, los Habsburgo austríacos, seguían su propio camino. Aunque también practicaron la endogamia para consolidar sus tierras y su título imperial, su situación era ligeramente diferente. Tenían un acervo genético algo más amplio para elegir y las presiones políticas del Sacro Imperio Romano Germánico, una entidad fragmentada y compleja, a menudo requerían alianzas matrimoniales fuera del círculo familiar inmediato. La historia de los Habsburgo, a menudo contada a través de los prismas del poder y la expansión territorial, es también una narrativa de vulnerabilidad y una sorprendente propensión a la melancolía y el aislamiento. La mancha de la inestabilidad mental y el comportamiento excéntrico no era, como podría pensarse, exclusiva de la rama española de la dinastía. Si bien Juana la Loca es el ejemplo más notorio y trágico, la herencia de su fragilidad psíquica y la inmensa presión inherente al poder imperial dejaron también su marca en las ramas de Viena y Praga, en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Este patrón generaría una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de toda la dinastía, el emperador Rodolfo II. Rodolfo II, el emperador erudito y solitario. Rodolfo II, 1552 a 1612, nieto del hermano de Carlos V, Fernando I, ostentó los grandiosos títulos de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Hungría y Bohemia. Su juventud fue moldeada por una educación singularmente influyente. Pasó 8 años en la corte de su tío, el rey Felipe II de España, en el Escorial. Este periodo fue crucial. Inmerso en la atmósfera de una piedad católica intensa y un rigor cortesano estricto, Rodolfo desarrolló una personalidad compleja. Era, sin duda, inteligente y sensible, con una mente aguda y una curiosidad insaciable. Sin embargo, también era profundamente melancólico, solitario y padecía de una desconfianza casi patológica hacia quienes lo rodeaban. Su reclusión en la corte española, lejos de la vida pública y la socialización, acentuó estos rasgos, preparando el escenario para un reinado que sería tan brillante en su mecenazgo cultural como catastrófico en su gestión política. La corte de Praga, un refugio del mundo. En un movimiento que desafió las convenciones de su tiempo, Rodolfo trasladó su corte de la bulliciosa Viena a la mística Praga en 1583. Allí, en el imponente castillo de Radani, se aisló progresivamente del mundo y de las tediosas, pero urgentes, responsabilidades del gobierno. Mientras el Imperio Otomano seguía siendo una amenaza constante en las fronteras orientales del imperio, y las tensiones religiosas entre católicos y protestantes se elevaban a un punto de ebullición insostenible, tensiones que, poco después de su muerte, estallarían en la devastadora Guerra de los 30 años. Rodolfo se refugió en sus pasiones personales, relegando los asuntos de Estado a un segundo plano, o a manos de cortesanos y delegados en los que rara vez confiaba plenamente. Su reinado se caracterizó por una creciente aversión a las funciones públicas y a las interacciones sociales. Prefería la compañía de sus pensamientos, sus libros y sus colecciones. Esta reclusión,
si bien perjudicial para la gobernanza del imperio, propició el florecimiento de un ambiente cultural y científico sin igual. La corte de Rodolfo II en Praga se transformó en el mayor centro de las artes, las ciencias y el ocultismo de toda Europa. El emperador no era un simple coleccionista pasivo, era un mecenas obsesivo y un participante activo en los debates y experimentos que allí se llevaban a cabo. Su legendaria Kunstkammer, o gabinete de curiosidades, no era solo un almacén de objetos, sino un microcosmos del universo y un reflejo de su propia mente curiosa y heterodoxa. En su sala se amontonaban y exhibían con orgullo obras maestras como pinturas de Durero y Bruegel el Viejo, sofisticados autómatas mecánicos, extraños y exóticos artefactos naturales, desde cuernos de narval que se creían cuernos de unicornio hasta fósiles y minerales insólitos. Los instrumentos científicos más avanzados de la época y una inmensa biblioteca de textos esotéricos que abarcaban la alquimia, la astrología, la cábala y otras disciplinas ocultas. Rodolfo invitaba a los más grandes pensadores, artistas y charlatanes de la época a su corte. Tycho Brahe y Johannes Kepler, dos de los astrónomos más influyentes de la historia, encontraron en Praga el apoyo para sus revolucionarias observaciones y cálculos. La alquimia, considerada entonces una ciencia legítima en la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, floreció bajo su patrocinio, atrayendo a figuras como Edward Kelly y John Dee. Se dice que incluso figuras como el famoso rabino Juda Loyu, el Maharal de Praga, se movían en los círculos de la corte, alimentando leyendas como la del Golem. La fascinación de Rodolfo por el ocultismo no era una mera excentricidad, era una búsqueda genuina de conocimiento, de una comprensión más profunda de los misterios del universo, que incluía tanto lo que hoy llamaríamos ciencia como lo que categorizaríamos como magia o misticismo. En un mundo al borde de la fragmentación religiosa y política, Rodolfo buscaba verdades universales, un orden cósmico que pudiera trascender las divisiones terrenales. Sin embargo, esta inmersión en sus pasiones lo alejó aún más de las realidades políticas y de la urgencia de gobernar. Su reclusión y su creciente melancolía eventualmente llevarían a que su propia familia, alarmada por su incapacidad para gobernar eficazmente, lo despojara gradualmente de sus poderes. Fue el patrón de astrónomos como Tycho Brahe y Johannes Kepler, quienes hicieron observaciones revolucionarias desde Praga que sentarían las bases de la astronomía moderna. Pero al mismo tiempo, Rodolfo estaba igualmente fascinado, si no más, por la astrología y la alquimia. Su sueño era encontrar la piedra filosofal, la sustancia mítica que podía transmutar el plomo en oro y otorgar la vida eterna. Gastó fortunas financiando alquimistas de toda Europa, como los ingleses John Dee y Edward Kelly, que prometían desvelar los secretos del universo. Con el tiempo, la melancolía de Rodolfo se agudizó, convirtiéndose en una paranoia severa. Se negaba a salir del castillo durante años, a veces negándose incluso a asistir a misa por miedo a ser asesinado. Sufría de episodios depresivos paralizantes, seguidos de ataques de ira incontrolable. Descuidó por completo los asuntos de Estado, dejando que el imperio se deslizara hacia el caos. Sus súbditos y su propia familia estaban convencidos de que estaba loco. Circularon rumores de que hablaba con espíritus, que participaba en extraños rituales y que su colección de objetos extraños era una prueba de su mente desordenada. Al igual que con Juana la Loca, es difícil separar la enfermedad mental genuina de la excentricidad y la manipulación política. Rodolfo era un hombre del Renacimiento tardío, una época en la que la línea entre ciencia, magia y religión era borrosa. Pero su comportamiento era tan errático y su abandono del deber tan completo que su familia finalmente actuó. En 1608, su ambicioso hermano menor, Matías, aprovechó la situación. Forzó a Rodolfo a cederle el gobierno de Austria, Hungría y Moravia. Unos años más tarde, Matías lo despojó también del trono de Bohemia, dejando a Rodolfo como un emperador sin imperio, prisionero en su propio castillo de Praga hasta su muerte en 1612. La historia de Rodolfo II demuestra que la fragilidad psicológica de los Habsburgo no era un problema puramente genético ni exclusivo de España. Era el resultado de una interacción tóxica entre una posible predisposición hereditaria y las presiones inhumanas del gobierno dinástico. La melancolía, la paranoia y el escapismo eran mecanismos de defensa contra un mundo que exigía demasiado. Aunque Rodolfo es el caso más extremo, no fue el único Habsburgo fuera de España en mostrar signos de inestabilidad. Don Carlos, príncipe de Asturias, 1545 a 1568, el hijo mayor y heredero de Felipe II de España. Aunque nació y vivió en España, su tragedia resonó en toda Europa y fue inmortalizada en la famosa ópera de Verdi.
Don Carlos era física y mentalmente inestable desde su nacimiento. Tenía una deformidad en la columna y una pierna más corta que la otra. Era propenso a ataques de furia, comportamientos sádicos, se dice que asó conejos vivos, y una imprudencia que alarmaba a la corte. Felipe II, temiendo que su heredero fuera incapaz de gobernar y quizás incluso conspirara contra él, lo hizo arrestar y confinar en sus aposentos en 1568. Don Carlos murió allí 6 meses después, en circunstancias misteriosas. La propaganda antiespañola acusó a Felipe de asesinar a su propio hijo. La verdad es probablemente que la frágil salud de Carlos se deterioró rápidamente durante su cautiverio. La existencia de estas figuras problemáticas tanto en la rama austríaca como en la española refuerza la idea de que la dinastía en su conjunto estaba bajo una tensión extraordinaria. La obsesión por el poder y la sangre pura estaba creando individuos que a menudo eran incapaces de manejar ese mismo poder. Sin embargo, fue en España donde esta lógica alcanzó su apoteosis. La rama austríaca, a pesar de sus propios problemas, sobrevivió. Se adaptaron, se casaron con otras familias nobles cuando fue necesario y continuaron gobernando un vasto imperio en Europa Central hasta su colapso final en la Primera Guerra Mundial en 1918. La rama española no tuvo esa suerte. No pudieron escapar de la trampa que ellos mismos habían construido. Todo el peso de 2 siglos de endogamia, toda la herencia de la melancolía y la enfermedad, recayó sobre los hombros de un solo individuo. Un niño rey que nunca tuvo la oportunidad de ser ni un niño ni un rey. El nacimiento de Carlos II el 6 de noviembre de 1661 fue recibido como un milagro. Su padre, Felipe IV, tenía más de 50 años y había visto morir a casi todos sus hijos. Su madre, Mariana de Austria, era su sobrina y había sufrido varios abortos y partos de niños que no sobrevivieron. La llegada de un heredero varón, por frágil que fuera, parecía una señal de que Dios no había abandonado por completo a la monarquía hispánica. Pero desde el primer momento, fue evidente que Carlos no era un niño normal. El embajador francés describió al infante como extremadamente débil, con erupciones herpéticas en sus mejillas. El legado genético de los Habsburgo estaba grabado en su cuerpo como un estigma. La infancia de Carlos fue una lucha constante por la supervivencia. Fue un bebé enfermizo, plagado de fiebres, diarreas, vómitos y convulsiones. No fue destetado hasta los 4 o 5 años, y no pudo caminar por sí solo hasta mucho más tarde. Su desarrollo fue alarmantemente lento, tanto física como mentalmente. La famosa mandíbula de Habsburgo era en él una deformidad grotesca. Su prognatismo era tan severo que sus 2 filas de dientes no se tocaban, lo que le impedía masticar adecuadamente. Su lengua, grande y torpe, hacía que su habla fuera casi ininteligible. Durante toda su vida, fue alimentado con sopas, purés y alimentos blandos que apenas podía tragar. Esta malnutrición crónica contribuyó a su perpetua debilidad y a su constitución raquítica. Su educación fue un fracaso. Aunque se le asignaron tutores, su capacidad de concentración era casi nula y mostraba poco interés o aptitud para el aprendizaje. Se le consideraba intelectualmente discapacitado, con la mentalidad de un niño pequeño atrapada en el cuerpo de un rey. Era infantil, crédulo y emocionalmente volátil, propenso a ataques de llanto y a una dependencia total de quienes lo rodeaban, primero su madre y luego sus esposas. El rey hechizado. Cuando Felipe IV murió en 1665, Carlos tenía solo 4 años. Se convirtió en rey bajo la regencia de su madre, Mariana de Austria. La corte se convirtió en un nido de intrigas entre la facción de la reina madre y la de Juan José de Austria, un hijo ilegítimo de Felipe IV que era popular y ambicioso. A medida que Carlos crecía, su evidente incapacidad para gobernar se hizo innegable. Fue en este contexto que la narrativa del hechizo cobró fuerza. Era más fácil para la corte y para el pueblo creer que el rey era víctima de una maldición diabólica que aceptar la terrible verdad, que la dinastía más orgullosa de Europa se había envenenado a sí misma. La superstición se apoderó del palacio. Se contrataron exorcistas que sometieron al rey a humillantes y aterradores rituales. Uno de los más famosos, Fray Froilán Díaz, confesor real, llegó a la conclusión de que Carlos había sido embrujado a los 14 años con una poción que le dieron a beber en una taza de chocolate, que contenía los sesos de un hombre muerto para quitarle la voluntad y los riñones para impedirle engendrar. Se llevaron a cabo misas, procesiones y rogativas. Se exhibieron reliquias sagradas ante el rey.
Incluso se exhumaron los cuerpos de sus antepasados en el Panteón del Escorial y se le hizo tocar los ataúdes con la esperanza de que el contacto con los restos de sus poderosos ancestros pudiera curarlo. En una escena particularmente macabra, se dice que Carlos insistió en que se abriera el ataúd de su primera esposa, María Luisa de Orleans, años después de su muerte, para contemplar su cadáver momificado. Estos actos, lejos de curarlo, solo sirvieron para aterrorizar aún más al ya frágil monarca y para solidificar su reputación de estar mentalmente perturbado. La tragedia personal de Carlos II fue también una crisis geopolítica de primer orden. Todo el futuro del Imperio español dependía de una sola cosa, su capacidad para producir un heredero. Y Carlos era, casi con toda seguridad, impotente y estéril. Se casó 2 veces, en matrimonios que fueron el centro de la diplomacia europea. María Luisa de Orleans, 1662 a 1689, sobrina de Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Su boda fue un intento de apaciguar al poderoso vecino francés. María Luisa era joven, vivaz y hermosa. El pueblo de Madrid la adoraba. Pero su vida en la rígida y sombría corte española fue una pesadilla. Se esperaba de ella que produjera un heredero de un marido que era física y quizás psicológicamente incapaz de consumar el matrimonio. A pesar de los rumores y las presiones, parece que desarrolló un afecto genuino por el desdichado Carlos, tratándolo con una amabilidad que él rara vez había conocido. Murió joven, a los 26 años, posiblemente de una peritonitis. Su muerte sumió a Carlos en una profunda depresión. Mariana de Neoburgo, 1667 a 1740, una princesa alemana elegida por su familia, famosa por su fecundidad, sus padres habían tenido 23 hijos. Mariana era ambiciosa, autoritaria y políticamente astuta. Dominó a su débil marido y se convirtió en una figura central de las intrigas de la corte, promoviendo los intereses de la rama austríaca de los Habsburgo. Fingió embarazos para ganar influencia y luchó encarnizadamente contra la facción profrancesa. Pero ella tampoco pudo tener hijos con Carlos. La impotencia del rey se convirtió en un secreto a voces en todas las cancillerías de Europa. Las 2 grandes potencias, la Francia de los Borbones y la Austria de los Habsburgo, comenzaron a maniobrar abiertamente para colocar a sus propios candidatos en el trono español. El vasto imperio, España, Flandes, Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, las Filipinas y todo el continente americano, era el premio gordo. Europa se preparaba para la guerra, esperando simplemente que el cuerpo de Carlos finalmente cediera. En sus últimos años, la salud de Carlos se deterioró drásticamente. Sufría de edemas, hinchazón, en las piernas, el abdomen y la cara. Tenía convulsiones frecuentes y largos periodos de lucidez seguidos de una confusión profunda. Estaba prematuramente senil. La presión sobre él para que nombrara un sucesor era inmensa. La corte estaba dividida. El cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, lideraba el partido profrancés, argumentando que sólo el poder de Luis XIV podría mantener unido el imperio español. La reina Mariana de Neoburgo, por su parte, presionaba a favor del archiduque Carlos de Austria, su sobrino y primo segundo del rey. Atormentado en su lecho de muerte, débil y confundido, Carlos II cambió su testamento varias veces. Finalmente, un mes antes de morir, firmó el documento definitivo. Influenciado por el cardenal Portocarrero y convencido de que era la única forma de evitar la desmembración de su reino, nombró como su único heredero a Felipe de Anjou, el nieto de su mayor enemigo, Luis XIV de Francia. Con una condición, que las coronas de Francia y España nunca se unieran en una sola persona. Fue su último acto como rey. El 1 de noviembre de 1700, Carlos II murió. Con él, moría la línea masculina de los Habsburgo españoles, que había gobernado durante casi 2 siglos. La autopsia, como se describió al principio, reveló la devastación interna de su cuerpo. Fue la prueba final y horrible de que el linaje no había sido víctima de un hechizo, sino de su propia sangre. La obsesión por la pureza había conducido a la aniquilación. La dinastía que había conquistado el mundo casándose entre sí, ahora había muerto por la misma razón. La muerte de Carlos II y la lectura de su testamento provocaron una conmoción en toda Europa. Luis XIV de Francia, al enterarse de que su nieto Felipe de Anjou había sido nombrado heredero de todo el imperio español, pronunció una frase famosa ante su corte: «Il n'y a plus de Pyrénées», ya no hay Pirineos. Para él, la barrera natural y política entre Francia y España había desaparecido.
Aceptó el testamento en nombre de su nieto, quien fue proclamado Felipe V de España, el primer Borbón en el trono español. Las otras potencias europeas, especialmente el Sacro Imperio Romano Germánico, liderado por los Habsburgo austríacos, Inglaterra, más tarde Gran Bretaña, y las Provincias Unidas de los Países Bajos, no iban a aceptar esta masiva alteración del equilibrio de poder. La perspectiva de una superpotencia franco-española que dominara el continente y sus rutas comerciales era inaceptable. Leopoldo I, el emperador Habsburgo en Viena, reclamó el trono español para su segundo hijo, el archiduque Carlos, argumentando que la herencia legítima de los Habsburgo le pertenecía a él. Así comenzó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto global que se libró durante más de una década en los campos de batalla de España, Italia, Alemania, los Países Bajos y en los mares. Fue una guerra sangrienta y costosa, con generales famosos como el duque de Marlborough por la Gran Alianza y el duque de Berwick, un hijo ilegítimo del rey de Inglaterra, por el bando borbónico. La propia España se vio envuelta en una guerra civil. La Corona de Castilla apoyó mayoritariamente a Felipe V, mientras que los territorios de la Corona de Aragón, Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, temerosos del centralismo de los Borbones, se pusieron del lado del archiduque Carlos, a quien llamaban Carlos III. El curso de la guerra cambió debido a un giro del destino dinástico. En 1711, el emperador José I de Austria murió sin herederos varones. Su hermano, el archiduque Carlos, el pretendiente al trono español, se convirtió inesperadamente en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos VI. De repente, los aliados de Austria, especialmente Gran Bretaña, se enfrentaron a una nueva perspectiva igualmente aterradora, la reunificación del imperio de Carlos V. Un emperador que fuera a la vez soberano de Austria y de España era tan peligroso para el equilibrio de poder como un rey Borbón en Madrid. El apoyo al pretendiente austríaco se desvaneció rápidamente. Agotados por la guerra, los contendientes finalmente negociaron la paz. El Tratado de Utrecht, 1713, y los acuerdos posteriores redibujaron el mapa de Europa. Felipe V fue reconocido como rey de España y de las Indias, pero tuvo que renunciar a cualquier derecho sobre el trono de Francia. La dinastía Borbón se asentó en Madrid, donde reina hasta el día de hoy. España fue la gran perdedora territorial. Cedió todas sus posesiones europeas restantes. Los Países Bajos españoles, la actual Bélgica, Milán, Nápoles y Cerdeña pasaron a los Habsburgo austríacos. Sicilia fue entregada a Saboya. Además, España tuvo que ceder dos enclaves estratégicos a Gran Bretaña, Gibraltar y la isla de Menorca. Gran Bretaña fue la gran ganadora. No solo aseguró sus posesiones, sino que también obtuvo el asiento de negros, el lucrativo monopolio del comercio de esclavos con las colonias españolas, consolidando su ascenso como la principal potencia marítima y comercial del mundo. El imperio español, aunque todavía vasto en las Américas, había perdido su estatus de superpotencia europea. El oscuro final de los Habsburgo españoles no solo fue una tragedia dinástica, sino también el catalizador de un nuevo orden mundial. ¿Cuál es la herencia final de esta dinastía que se autodestruyó? Una lección de biología y poder. La historia de los Habsburgo es el ejemplo histórico más claro y dramático de las consecuencias de la endogamia humana. Es una lección brutal sobre cómo la obsesión por la pureza de la sangre, una construcción ideológica, puede chocar con las leyes inmutables de la biología. Su ambición por contener el poder dentro de la familia fue la causa directa de su extinción. El arte como testigo. Gracias a la tradición del realismo en la pintura de la corte española, tenemos un registro visual extraordinario de esta decadencia. Los retratos de Velázquez, Carreño de Miranda y otros no son meras representaciones de reyes, son documentos clínicos. En los ojos melancólicos de Felipe IV y en la mandíbula deforme de Carlos II, vemos la historia contada sin palabras. El arte se convirtió en el testigo silencioso de la tragedia. La formación de la España moderna, la llegada de los Borbones al trono español tras la muerte de Carlos II supuso un cambio radical. Importaron el modelo centralista y absolutista francés, suprimiendo los fueros y las instituciones de la Corona de Aragón que se habían opuesto a ellos. Esto sentó las bases de la España centralizada que conocemos hoy, pero también dejó cicatrices y tensiones territoriales, como en Cataluña, que perduran hasta el siglo XXI. Una metáfora de la decadencia. El declive de los Habsburgo españoles se ha convertido en una poderosa metáfora de la decadencia imperial. Su historia muestra cómo un poder inmenso puede erosionarse desde dentro, no solo por la incompetencia política o la presión externa, sino por una falla fundamental en su núcleo,
una debilidad que se transmite de generación en generación hasta que toda la estructura se derrumba. Bajo el altar mayor de la Basílica de El Escorial se encuentra el Panteón de los Reyes. Es una cámara octogonal de mármol oscuro y bronce dorado, sobrecogedora en su simetría y su solemnidad. Aquí, en 26 sarcófagos idénticos de mármol, descansan los cuerpos de casi todos los reyes y reinas de España de las dinastías Habsburgo y Borbón. En un lado de la cámara, yace el emperador Carlos V. Cerca de él, su hijo, el severo Felipe II. Luego, Felipe III y Felipe IV. Y finalmente, en el último nicho reservado para un rey Habsburgo, está el sarcófago de Carlos II. Aquí, en la fría oscuridad, la historia llega a su fin. Los protagonistas de esta tragedia familiar, el emperador global, el rey burócrata, los monarcas cada vez más débiles y el niño rey deforme, descansan juntos. Sus cuerpos, que en vida fueron el centro de la política mundial, los recipientes de una sangre considerada tan preciosa que no podía mezclarse, ahora son polvo dentro de cajas de piedra. La historia de los Habsburgo españoles es un cuento con moraleja de dimensiones épicas. Es una advertencia sobre la soberbia, la creencia de que una familia puede colocarse por encima de las leyes de la naturaleza. Su obsesión por la herencia los despojó de su futuro. Su sangre azul se volvió pálida y enfermiza. El gran imperio que construyeron a través de matrimonios estratégicos fue finalmente desmembrado por la guerra que siguió al fracaso biológico de esos mismos matrimonios.